Bueno, estimados, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a la gente de México y Perú que se toman un rato a la mañana, a la gente de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay que están compartiendo su almuerzo o interrumpiéndolo, y a la gente de España que está preparándose para el final de la jornada. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Praque y voy a ser como host o presentador en esta serie de charlas que estamos armando sobre data e inteligencia artificial, quizás con más foco en inteligencia artificial ahora, que tiene 3 eventos, así que van a ser por internet. Este primero, donde la idea es por qué estamos revisitando inteligencia artificial, en particular ahora en agosto del 2023. La próxima, dentro de 15 días, va a ser mucho más sobre temas de negocios, cuál es el impacto que esto está teniendo. Vamos a meternos mucho más en el impacto de esto en la economía y en los negocios. Y en la tercera vamos a meternos sobre un gran habilitador o algo que nos permite hacer negocios, que son cuáles son los aspectos legales en que entramos cuando establecemos acuerdos sobre esta cosa nueva que es inteligencia artificial. Y no está aquí, pero podemos anunciar que 15 días después vamos a tener un evento presencial en Santiago de Chile, donde también va a estar distribuido por internet, pero vamos a estar también presenciales, donde vamos a tratar de hacer un envoltorio de todo esto y conversar con gente interesante sobre este tema. Bueno, voy para adelante. El tema de hoy: ¿por qué tendríamos que hablar de inteligencia artificial? Y un colega muy querido con el que trabajé muchos años me decía: vos tenés el problema que tus presentaciones serían mucho mejores si arrancaran con un número. Vos arrancás con una idea, contás algo, mucho mejor un número, entonces ahora arranco con un número. Ese número es 4.4 billones de dólares, o sea, 4.4 millones de dólares. ¿Qué representa este número? Este número, que está destinado a llamarnos la atención dentro de los negocios, es el crecimiento que se estima de la generación de la riqueza asociado a la inteligencia artificial generativa. O sea, solo las cosas nuevas que estamos viendo, GPT y ese tipo de cosas. Esto, la consultora McKinsey, que es una consultora muy reconocida en negocio, dice: esto va a tener un impacto de entre 2.6 y 4.4 billones de beneficios económicos anuales. O sea, cada año se va a generar este nivel de riqueza a partir de un conjunto de tecnologías que hace un año no las conocíamos, que hace 6 meses empezamos a conocer y que hoy están como en el centro de la movida de la transformación tecnológica. Esto se suma a 11 billones y 17 billones. O sea, estamos hablando de 4.4, es más o menos como el PBI de México, más Brasil, más Argentina, más Colombia, más Chile, todos sumados. Ese es el aporte de la riqueza que se espera que la inteligencia artificial generativa traiga a la economía mundial. Entonces, si quieren una primera respuesta, y si están muy apurados y se quieren ir, la primera respuesta es: ¿por qué deberíamos hablar de inteligencia artificial? Deberíamos hablar por estos números. Hay una cantidad de riqueza que vamos a poder generar utilizando estas tecnologías. Si quieren una presentación de 4 minutos, es lo mejor que tienen hasta ahora. Para los que seguimos adelante, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a charlar un poco sobre qué es la inteligencia artificial generativa, cómo es parte eso de la inteligencia artificial. Vamos a hablar del caso ChatGPT, que es de las cosas más difundidas en esto, y vamos a ver cómo impacta en la economía de las empresas. Ese va a ser el tema de la próxima charla, pero quiero traer algo de adelanto y después vamos a ir a algunas conclusiones. Y al final, por supuesto, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Ustedes verán que yo hablo muy rápido. Hay muchas cosas para contar y muchas cosas nuevas para contar en estos temas, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para que quede tiempo para preguntas y respuestas. Yo me voy a poder quedar después. La inteligencia artificial generativa, como parte de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Todos nos vemos obligados a responder esa pregunta cuando arranca esto. Hay muchas definiciones. Las definiciones más antiguas estaban basadas en tema de esto se parece a la inteligencia humana, etcétera, etcétera. Son cuando las máquinas son inteligentes. Yo encontré esta definición de Gartner que se libera de esa limitación, que no define la inteligencia artificial como una imitación de la inteligencia humana, sino que dice: mira, esto es la aplicación de las técnicas de análisis avanzado y técnicas basadas en esta y en la otra para
interpretar eventos, que es lo que está pasando, respaldar decisiones, por qué hago lo que hago, automatizar esas decisiones, tomarlas de manera automática y llevar a cabo las acciones. Entonces, nos salimos del asunto de si la inteligencia artificial alguna vez podrá apreciar las sinfonías y decimos, bueno, mira, hoy queremos que la inteligencia artificial haga esto, interprete lo que está pasando, me permita respaldar decisiones, automatizarlas y llevarlas a cabo. Eso es una buena definición de la inteligencia artificial. Esta idea de inteligencia artificial la estamos persiguiendo hace muchos años, al menos desde mi edad, cuando Turing empezó a trabajar, más que mi edad, cuando Turing empezó a trabajar y decía, con estas máquinas que estamos inventando vamos a poder hacer esto. ¿Por qué? Si bien Turing lo hacía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué ahora toma este vuelo? ¿Por qué es tan relevante para nosotros ahora? ¿Qué es lo que hace posible este crecimiento? Y yo diría que son varias cosas. La primera, que teníamos desde hace cierto tiempo, la disponibilidad de memoria y de poder de cálculo casi infinito en la nube. Hace muchos años que tenemos computadoras, hace varios años que tenemos la nube, pero ahora todos podemos disponer muy rápidamente de capacidad en la nube y de capacidad de cómputo que nos parece infinito. Para los que sean más viejos, se acuerdan que había un tiempo que teníamos que borrar las fotos. Existía la idea de no me entran más fotos en el teléfono, en la cámara, etcétera, etcétera. Ahora eso ya no existe más, porque para usos individuales el espacio que tenemos es infinito. Segundo, en ese espacio hay una cantidad de datos muy grande, la mayor parte generado por humanos. Hay mucho generado por máquinas, pero hay mucho generado por humanos y entregado de manera sin retribución económica, lo que grabamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Hay una cantidad de datos y esos datos son fundamentales para la inteligencia artificial para poder trabajar. Además, la inteligencia artificial ha tenido avances en cuanto a técnicas y tecnologías, no una inmensa cantidad, pero lo que se ha trabajado en redes neuronales y después en los procesos de attention han sido muy significativos y han cambiado. Hay una atención de las empresas hacia lo que llamamos transformación digital, que es la utilización de una cantidad de tecnologías no para mejorar mis operaciones, para transformar mis operaciones, que hace unos años era visto como una oportunidad y hoy las encuestas que nosotros estamos haciendo y otros grupos hacen, lo muestran de que ya se ve como prioridad en una cantidad de organizaciones. Y la última que quiero señalar acá es que hay una evolución de la forma como nosotros entendemos la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial entra en nuestra vida. Y este tema voy a tratar de profundizarlo un poquito y de mirarlo un poquito más, porque me parece que muchas veces decimos, no, lo que pasa es que para cambiar la gestión del cambio, la cultura es muy resistente, se resiste, no podemos cambiar las cosas. Lo que estamos viendo es que hay una transformación en la cultura que acepta esa inteligencia artificial, a veces viéndola y a veces sin verla, pero que en general la está aceptando. Y lo que quiero presentar, y hago un aviso, cuidado que hay spoilers, lo quiero explicar a partir de 5 películas en particular, que tienen que ver con ciencia ficción, inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Ninguna película tiene menos de 5 años de antigüedad, o sea que no es un spoiler grave, y la mayoría deben conocer las anécdotas. Empezamos por 2001, Odisea del Espacio, en 1968, muchos de ustedes no habían nacido. Una nave espacial va por el universo, va hacia Júpiter por alguna razón, y en un momento la computadora dice, che, tal aparato va a fallar dentro de 2 días. Ok, sale el tipo fuera de la nave, agarra el aparato, lo trae, mira el aparato y dice, no, pero esto no le encuentro la falla. La computadora dice, bueno, no sé, dentro de 2 días iba a fallar. Entonces, no encontrás ahora la falla, la computadora hablaba más seriamente que yo, ¿no? Pero ese tema, y eso desencadena la crisis dentro de la película. Ese es un punto central de la película, es, che, ¿qué le pasa a esta computadora que dice que algo va a pasar dentro de 2 días y yo no encuentro evidencia 2 días antes? Y eso, en la película de 1968, era el punto clave que desencadenaba lo que era una tragedia después. Hoy, eso lo hacemos todos los días. Todos los días nosotros estamos desarrollando para nuestros clientes y una cantidad de gente utiliza aparatos que predicen, fulanito se va a cambiar de compañía telefónica, esta válvula está desgastada de más vale que hagas mantenimiento de esto, este pozo petrolero le va a pasar tal cosa, esta sucursal de venta de hamburguesas va a tener tal venta. Lo que hoy llamamos análisis predictivo en 1968 era tema de película y de tragedia. No confiábamos y teníamos que ir y verificar, y si eso no pasaba, no lo verificamos, era un problema. Gran desconfianza en lo que podía ser la inteligencia artificial, que se mantuvo por lo menos hasta 1977, cuando en Star Wars
el episodio 4, esa gran película, ustedes se recordarán que en la cantina de Mos Eisley, si bien era un lugar realmente reprobable, de todas maneras, aunque era de los últimos lugares en el universo, de todas maneras no dejaban entrar androides. Parecía normal en la película que alguien dijera, no, vos sabés qué, vos sos un androide, no podés entrar al mismo espacio donde estamos no solo los humanos, sino todas las demás especies. No había forma de comunicación legítima con ellos. Eran como un soporte divertido, entraban en cosas, pero no podían entrar en la parte de la conversación. Y eso evolucionó hasta 2015, damos un gran salto, donde en el castillo de Taconada, sí, parece normal en la película, está en la película, viene la gente a tomar algo y los androides están ahí dando vueltas. Más o menos en esta época en que estábamos discutiendo si podíamos permitir que los bots entren en los chats, en los lugares de chat. Y teníamos los lugares de chat donde entraban los bots, tipo Telegram, y teníamos los lugares de chat donde no entraban los bots, que era tipo WhatsApp. Todavía teníamos esa discusión en esta época, pero sí representaba un cambio en la visión de la sociedad, pareciendo que no está tan mal, los robots, la verdad, pueden interactuar con nosotros. 2 años antes había aparecido una película que es clave en esa vinculación, que es la película Her, la película Ella, donde el protagonista se enamora del sistema operativo. No solo es aceptado en el lugar donde se puede beber y disfrutar, sino que además establece una relación afectiva con una inteligencia artificial. No es la primera película que trata este tema, pero es de las mejores que he visto que trata este tema. Y es muy delicada, está muy bien tratado, pero está tratado sobre todo el asunto de cómo una inteligencia artificial llega a sorprender a la persona llegando a la situación de enamorarse, que como todos sabemos es un accidente que le puede pasar a cualquiera. En este caso le pasa a la persona con un sistema operativo, y eso muestra la riqueza que ya asignábamos a la inteligencia artificial como posibilidad. Y 4 años después, una película menos conocida, Marjorie Prime, que es una película donde la gente puede contratar un avatar de una persona que falleció. O sea, Marjorie tiene un avatar de Walter, que era su esposo, con el que puede conversar. El punto acá es que esa conversación no es un accidente como en Her, ni el enamoramiento, no pasaba de manera accidental. Estaba pensado, y ahí la inteligencia artificial está pensada como una herramienta para comunicación y para que los humanos procesemos lo que imaginamos, procesemos nuestros recuerdos, procesemos nuestros conflictos. O sea, está pensado como algo muy delicado en el funcionamiento de la intimidad de cada uno. Y la película no está centrada en la inteligencia artificial. Lo que está centrado es cómo esa inteligencia artificial permite que procesemos una cantidad de cosas que en el año 1968 no imaginábamos, que en el año 77 no imaginábamos, que hasta hace 10 años no imaginábamos. Y hoy convivimos, como lo muestra Marjorie Prime, con una cantidad de inteligencias artificiales que hacen una cantidad de cosas para nosotros. Y ese es el cambio en el que estamos viviendo. El Marjorie Prime no estaba para nada, excepto para lo que la persona quería. No estaba diseñado para predecir el futuro, no predecía cuándo se iban a romper las máquinas, estaba para lo que la persona necesite. Y ese es la evolución en que hoy estamos en inteligencia artificial. Si miramos un poquito la evolución de la inteligencia artificial, ya saliendo de la parte de las películas y teniendo menos spoilers, podemos decir que la evolución más o menos fue así. Teníamos la analítica descriptiva que decía qué es lo que sabemos sobre lo que está pasando, y ahí entra Business Intelligence, entra Reporting, entra una cantidad de cosas. Entramos en la etapa de la inteligencia artificial predictiva, que es la que le generó problemas en 2001, que es un soporte a la decisión y a la asignación de recursos. Como va a pasar esto, entonces tengo que hacer tal cosa, basada en reconocimiento de patrones, y decíamos, ok, esto es lo que te va a interesar, eso es lo que se llama personalización, esto es lo mejor que vos podés hacer en el futuro, en la próxima mejor acción, esto es el aviso que vale la pena que te mande a vos porque es valioso para vos y es valioso para el anunciante. O sea, podíamos prever y generar cosas para la persona y para las organizaciones. Y hoy, todas esas cosas se han vuelto nuestra inteligencia artificial tradicional, y hoy estamos en otra etapa de la inteligencia artificial, la que llamamos generativa,
donde la cuestión es, ok, ¿y qué podés hacer por mí? Ya sé que puedes hacer todas esas cosas, predictivo, pero por mí, ahora, ¿qué podés hacer? ¿Cómo podés transformarte en algo relevante para mí o para mi trabajo y qué podés hacer en ese camino? Entonces es automatizar las tareas, elaborar los insights, no solo descubrir hechos, sino que elaborarlos, generar contenidos, y de eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial generativa o GPT y todas esas cosas, desarrollo de software, que es la aplicación de esto de generación al desarrollo de software, y es de las aplicaciones más económicamente más prometedoras dentro de lo que estamos hablando de inteligencia artificial generativa y los asistentes virtuales. Ese es el punto en el que estamos hoy. Esa es la inteligencia artificial de hoy y no era la inteligencia artificial de hace 2 años. ¿Por qué queremos hablar de eso? Porque esos 4.4 millones de millones están asociados a esta inteligencia artificial en particular. Y por supuesto, esto no se detiene aquí, sino que sabemos o imaginamos o prevemos que después viene una inteligencia artificial más general, más que generativa, donde todavía estamos en duda de qué es lo que se puede hacer y la pregunta que hoy nos hacemos es qué es lo que no va a poder hacer. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? Pero esto va a ser posiblemente para la charla en Santiago de Chile, no es lo que nos vamos a ocupar hoy. Lo que sí tenemos que hacer hoy es estar preparados para esto, porque entendemos que si bien la situación hoy es la inteligencia artificial generativa, la multiplicación, la transformación de cantidad en calidad va a hacer que lleguemos, creemos, a esa inteligencia artificial general. Pero dejemos esa parte del futuro para adelante y veamos qué es lo que podemos hacer hoy. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy con esta inteligencia artificial generativa? Y el ejemplo que a mí más me gusta de las cosas que hemos hecho aquí en Practia es a la pregunta de ¿qué puedo hacer? Perdón, que acá debería decir ¿qué puedes hacer por mí? Y la pregunta es ¿puedes hacer esto? Y esto es en particular una cosa que yo detesto. ¿Cuáles son las cosas de las cosas que uno detesta en las organizaciones? Dentro de las organizaciones, la parte de operativa tiene la generación de una cantidad de documentos. Se generan documentos, informe de campo, informe de visitas, informe de quejas, informes de una cantidad de informes. No nos gusta armar informes, son aburridos de escribir. No nos gusta revisar los informes para ver si están escritos y además el costo-beneficio de esa revisión es pésimo. Como están así, son difíciles de buscar, son complicados de entender. Y ahí nosotros construimos, basados en inteligencia artificial generativa, algo que agarra el documento con inmensa amabilidad y sintetiza metadatos a partir del documento. O sea, dice, ok, este es el documento, lo escribió fulano, bárbaro. Ahora, ¿a quién se refiere? ¿Cuándo ocurrió lo que está describiendo? ¿Qué operación fue la que se hizo, si es una maniobra? ¿Cuál es la causa, si es un defecto? ¿Hay algún tema de seguridad involucrado? ¿Cuál es la severidad? Todas esas cosas se sintetizan a través de inteligencia artificial generativa y se guardan junto con el documento. O bien se utilizan como alarmas para decir, ojo que, fíjate que acá pasó esto, entonces hay que avisarle a fulano, ojo que acá, o inclusive para completar el documento, ojo que acá no me queda claro quién hizo la operación o qué operación se hizo, entonces va y se revisa. Hay un proceso automatizado de revisión y hay un proceso automatizado de disparar acciones que se pueden hacer a partir de esto, que es, ¿qué puedes hacer por mí? Yo te puedo revisar ese documento. Yo te puedo hacer un resumen de ese documento, yo puedo clasificarte el documento por tema y yo puedo controlar la calidad de ese documento. Todas esas cosas son cosas que nosotros estamos haciendo ahora. Pero no solo se puede hacer sobre documentos y sobre cosas así, donde justifico como aburridas. Las cosas que puedes hacer por mí tienen que ver con lo que puedo hacer con texto, como ya hablé, las que tienen que ver con desarrollo de software. Puedes escribir este programa por mí, o mejor, puedes ayudarme a escribir este programa, puedes escribir este programa conmigo, es algo que se puede hacer. Cosas que tienen que ver con audio, con voz, con música, con imágenes realistas, con diseño, con video, y también la idea de hacer todo esto combinado. Lo más divertido en esto, a mí me parece que todavía en este momento es la parte de video, así que voy a mostrarles un video que a mí me gusta mucho, que es falso, obviamente.
¿Cuál es el aporte de este video? Bueno, no podemos hacer todo de un robot así. No es ese el aporte del video. El aporte de este video es que se usó inteligencia artificial generativa para crearlo. No para crear el robot, sino para intervenir un video donde había una persona y en vez de la persona, que es Yang Wan, se cambió eso por la imagen de un robot. Eso es lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa. Puede intervenir un video tomado en vivo y cambiar ese video de una manera por lo menos plausible, digamos, en uno ve estos 15 segundos, 13 segundos, y la verdad es que tiende a creérselo, tanto así que se esparció por el mundo de TikTok, digamos, como un fake, diciendo, miren lo que puede llegar a la inteligencia artificial, y en verdad sí muestra lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero en el término no de construir robots, sino en el término de reconstruir la imagen, que también podemos construir robots y eso lo vamos a ver al final. Lo interesante para mí, una de las cosas interesantes de esto es que primero se puede hacer con inteligencia artificial generativa y segundo, que hay una empresa que lo ofrece. Esto se hace, por lo que yo pude averiguar, usando Wonder Studio, que es una herramienta que uno puede contratar como software as a service, y en la construcción, la transformación de este video en el video donde aparece el robot, o sea, quitar a Yang Wan y colocar un robot y ajustar toda la iluminación y ajustar las sombras y ajustar el fondo y ajustar todo, salió $1.30. La inteligencia artificial nos permite hacer cosas muy impresionantes y nos permite hacerlas a un costo muy bajo. Sobre eso es que vamos a volver en la parte económica. Pero antes vamos a hacer una zambullida en ChatGPT, porque es como el caso Faro, digamos, aquello que marcó la aparición de todo esto. ¿Cómo corresponde a estas charlas? Uno le pregunta a ChatGPT, ¿cómo definís ChatGPT? Entonces puse cómo presentar ChatGPT en una frase. ChatGPT, tu compañero conversacional, respaldado por inteligencia artificial para una amplia variedad de tareas y preguntas. Una versión para una presentación en un webinar corporativo. Presentamos ChatGPT, nuestra solución impulsada por inteligencia artificial para enriquecer tus interacciones y optimizar la comunicación en el entorno corporativo. Esto me lo dio ChatGPT y después yo seguí insistiendo en decir, bueno, ¿sabes qué? Lo quiero en lenguaje neutro, ¿no? Dale un poquito más de optimismo. No, ahora enfocarlo en Uruguay, porque yo soy uruguayo, digamos. Y finalmente, este proceso que yo puedo hacer con ChatGPT enloquecía en su tiempo a mis alumnos y ahora enloquece a mis colaboradores, porque siempre puedo pedir, si esto lo mejoramos un poquito y acá le cambiamos algo. Y una de las grandes ventajas de ChatGPT y de toda la inteligencia artificial generativa es que no se irrita por eso. O sea, podemos hacer este proceso continuo de mejora con un asistente que está junto a nosotros, en algún sentido, digamos, en mi computadora, que no se irrita si a las 3 de la mañana estoy todavía corrigiendo el texto. Y eso es una gran diferencia respecto a los colaboradores humanos. Y al final le dije, en el lenguaje corriente de los uruguayos, y me mandó esto, que es, les traemos a ChatGPT tu compa IA para mejorar la pinta de tus charlas y mandar fruta en el laburo. Una masa para la movida empresarial en Uruguay. Yo no estoy seguro de que esté exactamente bien hablado en uruguayo. Sí estoy bastante seguro de que la gente de marketing no aprobaría que utilizáramos esto, pero para mí es una importante muestra de cómo podemos moldear la inteligencia artificial generativa para ir ajustándola a lo que nosotros vamos necesitando. Suponiendo que en este caso necesitaba algo gracioso. Lo he hecho pasado un artículo periodístico, y le dije, bueno, quiero que me lo reescribas en términos de burla, y el ChatGPT me respondió, no, yo no hago cosas en términos de burla, porque puede ser ofensivo, entonces no lo hago, y le dije, bueno, entonces hacerlo en términos cómicos, y me escribió un muy buen artículo cómico, pero un artículo periodístico no lo voy a compartir aquí, pero prueben a hacerlo, pídanle que transforme un texto en algo cómico, los resultados son muy buenos. Cuando hablamos de ChatGPT, estamos hablando de un elemento, uno más de los elementos de los modelos de lenguaje. No quiero detenerme acá en tecnicismo de qué es exactamente un modelo de lenguaje, pero uno diría, todas estas cosas que vemos acá como bolas,
son esencialmente sistemas basados en inteligencia artificial que me ayudan a hacer cosas como ChatGPT, cosas que tienen que ver con el lenguaje, o cosas que tienen que ver con imágenes, o cosas que tienen que ver con audio, con ese tipo de transformación y de generar cosas para mí en términos de lo que uno diría humanos, de converso o genera audio o prepara música o hace ese tipo de cosas. Como lo que quiero mostrar acá es que ChatGPT, que GPT-3, que sería la base de ChatGPT, grosso modo, no es el más grande, no es el único, ni es el más grande, y tiene 175 billones de parámetros. Vemos eso y el efecto que uno genera es, 175 billones de parámetros es un montón. ¿Qué quiere decir tener 175 billones de parámetros? Un parámetro es esencialmente una variable, un numerito, 8, 7, 164, que está en algún lugar del programa y decide el comportamiento del programa. ¿Sí? O sea, 175 billones de parámetros quiere decir que hay 175 variables donde cada una en algún momento de algún proceso de decisión ocupa un lugar. Tengo anotado 175 billones de cosas. Y si tengo todas esas cosas, todos los parámetros, tengo completo el libro de instrucciones que me dice cómo funciona el sistema. Si conozco todos los parámetros, conozco todo el sistema. ¿Qué quiere decir 175 billones de parámetros? Yo cuando era joven, como todos los adolescentes y toda la gente que va al secundario, cuando terminaba de cursar, volvía a casa, almorzaba, agarraba una enciclopedia y me ponía a leer. Quizás no todo el mundo haga eso, quizás eso hable más de mí que de otra cosa, pero yo tenía una enciclopedia preferida que se llamaba El Tesoro de la Juventud, tenía varias enciclopedias. Esta era mi enciclopedia preferida, y el otro día estuve contando cuántos tomos de la Enciclopedia de la Juventud serían 175 billones de palabras, imaginando que cada parámetro es esencialmente una palabra. Lo que me dio es que eso representa 123.000 tomos de la enciclopedia que yo leía cuando era niño. 123.000 tomos de esa enciclopedia es una pila que tiene más o menos la altura de la mitad del Monte Aconcagua. Esto es el tamaño que tiene guardada información y el programa, el conjunto de instrucciones a partir del cual ChatGPT me responde. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cómo funciona ChatGPT? Yo diría, bueno, tenés que leer esta enciclopedia, que no solo tiene 123.000 tomos, sino que además, como ustedes vieron, no era de las bolitas más grandes. Hay pelotas que tienen 10 veces más. Y no solo eso, sino que además, esa enciclopedia está escrita para ChatGPT. Yo no sé leerlo. Es un conjunto de palabras, de parámetros, que yo no sé cómo ChatGPT lo transforma en acciones. Conozco el sistema porque conozco el libro de instrucciones, pero no sé leer el libro de instrucciones. Eso hace ese efecto sorpresivo que a veces tiene usar ChatGPT, que uno le pregunta una cosa, uno le pregunta otra. No podemos predecir qué es lo que va a responder cada vez, porque no sabemos qué cree, no conocemos las creencias, no conocemos en qué se basa su comportamiento, porque en qué se basa su comportamiento está escrito en estos 123.000 volúmenes y nosotros no sabemos leerlo. Es una caja negra. Hoy todas estas inteligencias artificiales son cajas negras y eso tiene implicancias importantes sobre cómo podemos usarla y qué podemos esperar de ellos. Pero esto es solo uno de los números que tiene ChatGPT. Otro de los números que tiene ChatGPT es el número, la velocidad asombrosa con que creció. El número lo que aparece a la izquierda es cuánto tiempo demoraron distintas cosas que nosotros usamos, o productos de software, o Airbnb, o Spotify, inclusive ChatGPT, cuánto tiempo demoraron en llegar a tener 1 millón de usuarios. Netflix, 3 años y medio, Kickstarter, 2 años y medio, Airbnb, 2 años y medio para tener 1 millón de noches registradas. ChatGPT llegó a eso en 5 días. O sea, tuvo una explosión de crecimiento, y esa explosión de crecimiento se subió, como aparece en el gráfico de la derecha, donde aparece la comparación de la cantidad de visitas en ChatGPT, en Bing.com, en Character.ai y en Bard, cantidad de visitas mensuales, desde noviembre del 22, en que apareció, hasta junio del 23. Acá aparece proyectado, pero más o menos le pegó en ese número. Y eso me dice que hay 1 billón, no, sí, 1 billón en español, no, 1.500 millones de visitas mensuales.
O sea, hay 1.500 millones de veces alguien se conecta, como hago yo algunas veces por semana, con ChatGPT para, en el caso mío, para traducir, para generar textos o para hacer chistes. ¿Qué quiere decir 1.600 millones? ¿Qué representa esto no para mí, que yo lo uso, sino para la empresa que tiene los 1.600, el 1.6 billones? Estos son billions. Ok, 1.600 millones. Eso quiere decir, dado, acá tengo la cantidad de visitas, está en inglés billions, y la duración media de cada visita. Eso quiere decir que ChatGPT durante el mes de mayo estuvo conversando con humanos durante el equivalente a 26.575 años. Los humanos le destinamos a un sistema de software. ¿Qué quiere decir entonces? Perdón, estábamos en ¿qué quiere decir 1.600 millones de visitas? ¿Qué quiere decir no para nosotros, sino qué quiere decir para el proveedor de este servicio? Quiere decir que dispone durante ese mes de 26.575 años de conversación con humanos. Esa conversación, como decía, se remontaría hasta la última era, el último máximo glacial, 2.000 años antes de que aparecieran las primeras aldeas. O sea que imaginamos que el inicio de esa charla fue, che, qué frío que hace, ¿te parece que construyamos algo? Bueno, la tecnología no está lista todavía, esperemos un par de miles de años. Eso si lo pusiéramos todo uno atrás del otro. Ahora, si quisiéramos generar eso durante un mes, lo que necesitaríamos sería que trabajaran de manera full time 1.38 millones de personas estén trabajando, conversando con ChatGPT para brindar la información. Eso representa al 80% de la población activa de Uruguay, para ponerlo en claro. Dado que Uruguay tiene un 15% de población activa como trabajando para el Estado, eso nos dejaría más o menos un 5% para almaceneros, conductores de ómnibus y ese tipo de cosas. O sea, hay un esfuerzo masivo que estamos haciendo todos, que está siendo utilizado para entrenar esa inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que hace con esa inteligencia artificial? Bueno, esa inteligencia artificial aprende. Lo que estamos viendo acá son resultados del aprendizaje de GPT-4, no GPT-3, la versión siguiente, la que estamos entrenando, y lo que muestra en los gráficos verdes es su rendimiento en distintas pruebas, y donde está la personita está cuál es el rendimiento del promedio de los humanos. Entonces, si empezamos un poquito eligiendo algunos, digamos, la teoría de la mente es aquella capacidad que tenemos los humanos de, cuando interactuamos con otro humano, comportarnos asumiendo que el otro humano también tiene una mente y también está pensando cuando le hablamos. La inteligencia artificial es mejor que nosotros. GPT-4 es mejor que nosotros en esos test. La Olimpiada de Biología, SAT, los test para entrar en educación superior, la matemática escolar, el examen para ser abogado en Estados Unidos, la cata de vino, en todas estas cosas, el comportamiento de GPT frente a los test, no frente a la vida cotidiana, frente a los test, resulta mejor que el comportamiento de los humanos. ¿Dónde no es tan bueno? Bueno, no es tan bueno en las cosas que tienen que ver con el sentido común y con el conocimiento común de estas cosas, por ejemplo. Sí sabía lo de Star Wars 4 y Mos Eisley, pero hay cosas de sentido común que le podemos preguntar y que no funcionan. Así que ahora viene el momento de la charla en que ustedes pueden decirme, ay, detente, cerebrito, yo seguramente no tengo... nosotros teníamos un tiempo un experto en física cuántica, pero ahora no lo tenemos y podemos vivir sin él. Sin ella podría volver, pero bueno. Y seguramente no tenemos gente que tiene que evaluar tanto el vino. Esto está bárbaro, pero es conocimiento recontra experto que no necesariamente me va a servir a mí. Bueno, también hay resultados que tienen que ver con qué tan bueno es, y esto no es GPT-4, sino son distintas inteligencias artificiales en algunas tareas más cotidianas. ¿Me traes un reloj? Por un reloj. ¿Qué tan bueno es en tareas más cotidianas? Dado que nosotros en una de esas no necesitamos un sommelier en permanencia en nuestra organización. Bueno, las mediciones son que es mejor
hay inteligencias artificiales que son mejores en reconocimiento de texto manuscrito, en reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, en capacidad de lectura y en capacidad lectora y en comprensión del aprendizaje. Hay sistemas que están disponibles hoy que son públicos, que son conocidos y que son mejores que los humanos en estas cosas. O sea que para la gente que trabaja en ciberseguridad, que puede estar escuchando, si están usando CAPTCHA, ok, tengan en cuenta que CAPTCHA ya no es un problema para las inteligencias artificiales accesibles más avanzadas. Y está por encima del 80% en completar textos usando sentido común, en matemáticas escolares y en codificación de software. O sea, no funciona mejor que nuestros codificadores, pero 80% no está tan mal. Y observen otra cosa que se ve en el gráfico. Las curvas que empiezan en el 98 demoran en subir y son curvas y van subiendo. Las que empiezan últimamente son mucho más rápidas. O sea, no solo la inteligencia artificial va ganando nuevas tareas y siendo buena en nuevas tareas, sino que lo va logrando cada vez más rápidamente. Una mención: que la inteligencia artificial puede hacer todo esto no quiere decir que debamos hacer todo esto. Hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer con inteligencia artificial y más que vamos a poder hacer en el futuro, que no quiere decir que debamos hacerlo. Hay un marco ético que todavía estamos construyendo, pero que nos exige transparencia, explicabilidad, seguridad, confiabilidad, robustez. Hay una cantidad de cosas que tiene que tener la inteligencia artificial para poder utilizarlo de manera razonable, sostenible, respetando las necesidades de los humanos. Y hay para eso limitaciones que tenemos. La primera limitación es la limitación en la estrategia. ¿Estoy tratando de responder las preguntas adecuadas usando inteligencia artificial o de una no es una buena idea tratar de usar inteligencia artificial hoy para esto? La segunda es los datos que tengo y los datos que no tengo. O sea, no estoy dejando datos afuera que podrían ser relevantes en tomar esta decisión si lo hicieran por humanos. Y la tercera cosa es esta condición de caja negra de la inteligencia artificial que no me permite hacer muchas inferencias sobre cómo funciona, sino que tengo que ver caso a caso cómo es que va funcionando. Pasemos un poquito al impacto en la economía y en las empresas. Este número ya lo dije. ¿De dónde sale este número? Este número que, como decía, es la suma de este número. Es de las cosas que nos vamos a dedicar más la charla que viene, vamos a poner más atención en esto. Es más, por año el valor aportado es más que la suma de los valores de mercado de Microsoft más Alphabet. O sea que estamos hablando de muchísimo dinero, muchísima riqueza que se va a generar utilizando estas tecnologías, que se puede generar utilizando estas tecnologías. ¿Cuáles son los grandes jugadores aquí? Ustedes se lo imaginan, Microsoft, Alphabet, pero hay jugadores grandes, hay startups, unicornios, y hay una inmensa cantidad, un mapa inmenso de startups que están trabajando, aspirando a ser unicornios, sobre los que nosotros nos apoyamos. Este impacto sobre la economía no es parejo, no van a ser todas las áreas iguales, no van a ser todos los temas iguales. En particular acá lo que tenemos es un gráfico donde no se puede leer muy bien por el tamaño, pero más hacia arriba tiene que ver mayor impacto previsto. ¿Dónde tiene mayor impacto previsto? En primer lugar, en la ingeniería de software, en la producción de software, tanto para el software de productos como para el software corporativo. El segundo tiene que ver con ventas, todos los procesos asociados a vender a los clientes, todo lo que tiene que ver con comunicación respecto al marketing, todo lo que tiene que ver con comunicación y marketing, todo lo que tiene que ver con operaciones con los clientes y todo lo que tiene que ver con productos e investigación y desarrollo. O sea, hay una cantidad de cosas que hace un tiempo, así decíamos acá, esto es destinado, son las personas y tiene el touch personal, que vemos que pueden ser apoyados o pueden recibir un fuerte impulso por la inteligencia artificial generativa, y es lo que estamos previendo para el mercado. Y dentro de esas cosas, dentro del marketing, dentro de software, ¿cuáles son las actividades que van a ser más impactadas con inteligencia artificial generativa? ¿Y acaso eso cambia respecto a la inteligencia artificial tradicional, digamos así?
Bueno, el gráfico que tenemos a la derecha son grupos de actividades, las que tienen que ver con toma de decisiones y colaboración, después con gestión de datos y después con actividades físicas, y las barras azules muestran el impacto de la inteligencia artificial sin considerar lo generativo, y las barras celestes, el impacto de la inteligencia artificial incluyendo la parte generativa. ¿Cuáles son las áreas más impactadas? La parte de aplicación de experticia, la parte de gestión y la parte de vinculación con distintos stakeholders dentro de la organización, socios, clientes, proveedores, etc. O sea que el perfil de las actividades impactadas por la inteligencia artificial generativa que genera esta promesa de aumento de riqueza está relacionado con actividades completamente nuevas, actividades que pensábamos hace unos años eran inmunes a los avances de la tecnología y los avances de la automatización. Vemos que en la parte física la inteligencia artificial generativa hoy no genera este impacto tan grande, pero sí lo hace en las partes que pensábamos como más intelectuales, y es en esos lugares donde tenemos mayor posibilidad de generar riqueza. Esto quiere decir, este gráfico quiere decir los diseñadores gráficos, los desarrolladores de software, los managers. ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? No, no nos vamos a quedar sin trabajo. Lo que quiere decir es que una parte de nuestro trabajo será realizado por inteligencia artificial. Entonces, estas cosas no se miden en puestos perdidos, aunque en algún momento lleguen a ser puestos perdidos. Estas cosas lo que se miden es cuánto del trabajo de la persona se va a poder automatizar. Ahora se va a poder automatizar mucho más de mi trabajo que el que se podía automatizar hace unos años. Particularmente yo voy a estar contento, pero bueno, cada uno tendrá sus opiniones respecto a eso. A modo de conclusión, y con suerte, como voy muy rápido, van a llegar un espacio para algunas preguntas. ¿Qué podemos concluir de esto que estuvimos mirando hasta ahora? Bueno, la primera cosa que hay que recordar, me parece a mí, es el tema de la oportunidad de crecimiento económico. Esa es la primera cosa. Hay un crecimiento económico que podemos alcanzar utilizando adecuadamente la inteligencia artificial generativa. La segunda cosa es que ese crecimiento económico no es para todas las actividades, en todos los ramos, de todas las maneras. Es mucho más en ventas, mucho más en marketing, mucho más en desarrollo de software, mucho más en operaciones con clientes y mucho más en investigación y desarrollo. Si ustedes están trabajando en strategy, en estrategia o en pricing o en temas legales, el impacto va a ser mucho menor. Entonces hay una oportunidad de crecimiento económico, y ese crecimiento económico ya tenemos una visualización acerca de en qué áreas se va a manifestar. La segunda cosa es que eso está asociado ahora. ¿Por qué es este cambio? ¿Por qué es este cambio de ritmo? Este cambio de ritmo es porque pasamos de la analítica descriptiva y de inteligencia artificial predictiva que seguimos, perdón, la analítica descriptiva y la inteligencia artificial predictiva que seguimos haciendo y que siguen formando parte de lo que queremos hacer y que hoy siguen y van a seguir siendo la parte del león dentro del análisis de los datos. A eso sumamos algo nuevo que nosotros llamamos esta parte de ¿qué puedes hacer por mí?, que es la inteligencia artificial generativa. Esto no estaba disponible hace 2 o 3 años, esto es ahora, y esto es el gran crecimiento, está relacionado con la aparición de esta práctica y de estas herramientas que impulsan de manera tan inteligente esta práctica, porque se ha dado la conjunción de la tecnología y la disponibilidad social o del humor social como para que vaya avanzando la adopción de estas prácticas. Esto no es un tema de cerebritos, esto es un tema que impacta no solo al conocimiento especialista, y eso está muy bueno, porque si bien yo no tengo ningún sommelier, nosotros no tenemos ningún sommelier en el área de investigación y desarrollo, sí tenemos procesos y sí tenemos reglamentación. Entonces, lo que uno dice, bueno, ok, si pudo aprender todo eso de cómo se hace el sommelier, también va a poder aprender este otro proceso, también va a poder hacer este tipo de cosas. Si puede pasar el SAT, entonces va a poder entender mi normativa ISO 9000, o va a poder entender cómo yo manejo, va a poder entender mis contratos, o va a poder entender mi proceso para manejar los clientes o las quejas de los clientes. O sea, no está mal esto de ser de que
puedan ser especialistas en estas cosas, porque quiere decir que las podemos transformar en especialistas de lo que a nosotros nos interesa. Pero además de eso, tiene como punto de partida una cantidad de conocimientos generales y de habilidades generales que ponen en duda, que cuestionan o desestabilizan alguna de las cosas que nosotros hacemos, como los CAPTCHA, o la idea de yo soy muy bueno armando presentaciones, o yo soy muy bueno armando textos, seré muy bueno armando presentaciones, seré muy bueno armando textos, puedo ayudarme con inteligencia artificial para armar alguna cosa mejor. Y esto que estamos viendo es el comienzo. La inteligencia artificial promete una cantidad de cosas y estamos trabajando en alguna de esas cosas. Hay por lo menos 3 aspectos de promesas relevantes. Uno que parece incremental, pero no lo es, que es, va a seguir habiendo modelos, los modelos van a seguir siendo cada vez más grandes, los modelos van a seguir aprendiendo de cómo interactuamos con los modelos actuales. Entonces, ahí vamos a tener un área de crecimiento. Hay otra área de crecimiento que es, ok, ¿saben qué? GPT-3 es muy bueno, pero no sabe hacer cuentas, no sabe sumar, no sabe acordarse de un número, no sabe guardar mucha información. Hoy lo que podemos hacer es, y estamos haciendo nosotros, es articulamos GPT-3 con calculadoras, con un SQL Server, con los sistemas que tiene la organización, y con eso la potencia de estos sistemas crece muchísimo. Pongo lo de lichess.org, que es uno de los lugares donde juega ajedrez, porque GPT-3 es muy malo jugando ajedrez, pero seguramente lo puedo entrenar para que se dé cuenta que si la pregunta es de ajedrez, lo que tiene que hacer es ir a preguntarle a lichess. Lo mismo que en el sistema que estamos desarrollando para que la gente pueda reservar turnos médicos. GPT-3 no tiene por qué saber todos los turnos. Tiene una base SQL y sabe ir a consultar a la base SQL qué es lo que necesita. La aplicación para las organizaciones va a venir mucho por esto, por la idea de articular GPT-3 o la inteligencia artificial generativa con los sistemas. Y la tercera cosa es que todo lo que estamos hablando es inteligencia artificial generativa basada en imágenes y basada en lenguaje y basada en sonido. ¿Por qué? Porque tenemos guardado muchas imágenes, porque tenemos guardado mucho sonido y porque tenemos guardado muchos textos, pero no tenemos guardado experiencias de movimiento, cosas gestálticas que tienen que ver con moverse en el espacio. Algunas de esas cosas podemos sacar de los videos de YouTube, pero no muchos. Lo que estamos haciendo es lo que se llama el embodiment, o sea, la encarnación de la inteligencia artificial en cuerpos, muchas veces parecidos a los humanos, como este de Neo, que es una empresa noruega, donde va a poder hacer cosas en la casa y con eso va a ir aprendiendo. No estamos hablando de los robots esos industriales que vemos inmensos desde hace algunos años, que saltan y hacen ese tipo de cosas. Estamos hablando de cosas, de gente iba a decir. Estamos hablando de cosas mucho más cercanas a la convivencia cotidiana que están siendo desarrollados en una cantidad de organizaciones y que nos va a permitir nuevo aprendizaje sobre cómo hacer mejor estas cosas. O sea, estos humanoides, humanos, androides, lo que ustedes quieran. La lista que aparece ahí es una lista de los productos que van a salir a la venta este año. No es una lista de proyectos, esta es una lista de anuncios que dice compre su propio, este es el Neo de Noruega, compre su propio Neo, se lo vamos a entregar en noviembre, diciembre de 2023, posiblemente poca cantidad y posiblemente para los que vivan en Noruega, pero son cosas que se pueden comprar ahora. El punto, entonces, ahora, cerrando esto, ¿por qué estamos hablando de inteligencia artificial generativa? Porque va a tener impacto en nuestra sociedad, porque hemos medido el impacto económico de esto y es inmenso, porque acompaña un movimiento de nuestra sociedad a partir de que hay una cantidad de gente dispuesta a trabajar en estos contextos y porque porque estamos al inicio de un proceso donde va a haber mucho más de esto y vamos a poder seguir construyendo a partir de esto. Esta es la parte para recordar, que esto que ahora vamos a cerrar con las preguntas, es la primera de una serie de charlas que vamos a tener sobre estos temas. Espero que hayan quedado cosas que no hayan quedado claras, cosas que podemos seguir conversando las próximas veces, y después de esta serie de 3 vamos a tener un encuentro en Santiago de Chile. Y ahora, no sé si Sol, vos me lees las preguntas, yo las leo. Dale, sí, te las leo. Dale. La primera Dejo es, de compartir, me parece, ¿no? dale, sí.
Cristóbal consulta, respecto al mantenimiento predictivo, ¿cuál es la tecnología que se utiliza para su implementación y qué niveles de eficiencia se ganan después de implementado? Bueno, muy buena pregunta. No sé si se ve, ¿me veo yo? ¿Se me ven a mí? No sé qué se ve en este momento. Perdón, ahí está. Ay, perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Se utilizan muchas técnicas diferentes. En verdad, el englobado de todo eso muchas veces es el procesamiento de series de tiempo, de señales digitales. Hay paquetes de software que utilizamos para eso. Hay paquetes de software más del costado de los tecnológicos con 128 parámetros. Hay otros más generados por gente más de consumo con pocos parámetros. Y el valor generado en cada vez tendríamos que revisarlo juntos porque depende del valor, o sea, depende del valor de la decisión que vas a tomar. O sea, si la decisión es voy a reemplazar esta válvula, lo que nos tenemos que preguntar es, ok, si esa válvula se hubiera roto, ¿cuánto hubieras perdido y cuánto cuesta reponer esa válvula? Entonces, del cálculo no hay un cálculo uniforme para estas cosas. Es horrible, entiendo que parece una respuesta de consultor, pero en el estadio actual es la respuesta que te puedo dar. ¿Alguna más fácil, Sol? Vamos por la otra. Dice, creo que lo que más asusta es la posibilidad ilimitada de estas herramientas. Por ejemplo, en videos fake generados con la imagen de uno mismo. En estos casos tengo entendido que la inteligencia artificial generativa deja una huella digital posible de rastrear. ¿Se está hablando ya de cuestiones legales implicadas en la inteligencia artificial generativa? Muchas gracias por esa pregunta. Sí se está hablando, nosotros venimos hablando desde hace años de eso y la tercera charla de este ciclo va a ser con un amigo abogado donde vamos a tratar exactamente este tema. Sí están pensados los aspectos, puedo adelantar que sí están pensados los aspectos legales en cuanto a la posibilidad de que el software deje una marca que nos permita saber que es sintético, es uno de los temas que está en discusión, pero vamos a estar en la misma situación que el CAPTCHA. Así como hay alguien desarrollando un estándar para que las cosas automáticas dejen una marca, hay otro que está desarrollando el software necesario para eliminar esa marca y poder construir los fake. Me parece que hay una conversación anterior, o que está más en la base de esto, es que estamos en un proceso de transformación revolucionario. Como sabemos, en las revoluciones se rompen cosas. En una de esas la idea de que lo vi en un video, por lo tanto es cierto. En una de esas es de las cosas que vamos a terminar rompiendo. Y tener un video no va a ser una prueba suficiente de que algo sea cierto. No sé si es Perfecto. una buena respuesta, no sé si es la respuesta que esperabas, pero yo creo realmente que estas cosas se van a estabilizar, no por el punto de vista de detener la tecnología, sino estabilizar nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para creer que algo es cierto? No va a alcanzar un video. Perfecto. Vamos con la otra. Hola Juan, un gusto. Muchos hablan de que algunas profesiones quedarán reemplazadas en el corto plazo por la inteligencia artificial. ¿Qué tan cierto es esto respecto a su alcance y efectividad? Yo no creo que vaya a haber profesiones que queden anuladas por la inteligencia artificial. No creo que eso vaya a ocurrir. Lo que sí creo que muchas profesiones se van a ver transformadas por el uso de la inteligencia artificial. Um, lo que va a pasar es que los profesionales vamos a disponer de herramientas de inteligencia. Es como decía, lo que va a pasar es que lo que los profesionales vamos a hacer va a ser menos y una parte de lo que hoy hacemos nos vamos a estar apoyando en inteligencia artificial. Y sí puede haber, eso puede implicar que haya desaparición de puestos de trabajo. Eso sí puede ocurrir. Por ejemplo, el otro día me contaban la experiencia de un grupo de gente que trabajaba en una startup que tenía que ver con educación, generando preguntas. Y parte de la app tenía que, después que tomabas la lección sobre matemáticas o sobre historia, había una cantidad de preguntas que se podían hacer. Y había un equipo de gente que trabajaba generando preguntas. Con la aparición de la inteligencia artificial generativa, ese equipo disminuyó
mantuvo la misma experticia, pero ahora ya no redactan las preguntas. Lo que hacen es chequean si las preguntas que propone la inteligencia artificial son razonables y adecuadas. Entonces lo que tenemos es el mismo conjunto de habilidades, pero puesto, esa actividad de chequeo ya existía, pero puesto en otro lugar, y va a haber puestos de trabajo que posiblemente van a desaparecer por esto, y van a haber puestos de trabajo que van a aparecer por la aplicación de la inteligencia artificial. Esa es mi opinión. Bueno, seguimos con la próxima. Sí. Sí, hay Sí. más. ¿Qué se recomienda para iniciar inteligencia artificial en salud y sistemas de salud? Hay un montón. Espero poder dedicar un rato de esto a la próxima charla, o sea, cómo entra dentro de cada uno de las prácticas o de las áreas. Es un tema todavía muy artesanal, digamos, y hay que ver cuándo entra ahora. Ya hay una larga experiencia de actividades de diagnóstico utilizando inteligencia artificial y hay mediciones sobre su efectividad. La efectividad no es tan buena como a uno le gustaría, y los casos que son buenos, como suele pasar en inteligencia artificial, ya nos olvidamos que hay inteligencia artificial atrás y es el sistema cómo funciona. Hay también mediciones sobre esta característica que yo contaba de GPT, de no aburrirse y de no fastidiarse conmigo. También sirve para comunicación con los pacientes. Hay mediciones hechas, no sé si reproducidas, pero sí experiencias hechas que muestran que conversar determinados temas con una inteligencia artificial se siente como mejor que conversar con un médico que se siente apurado por seguir cumpliendo su tarea con otros pacientes. O sea, hay un mundo entero de cosas para hacer. Todo lo que tiene que ver con Health Tech, digamos, sería el nombre general de esto, es un mundo muy grande. Para esa respuesta y para todas las demás, no dejé escrito acá mi correo electrónico, pero pueden buscarme y podemos seguir conversando de estos temas. Quizás tenemos tiempo, Sol, para una más, y las Sí, una otras, más y las otras. si tenemos los nombres de las personas, podemos responderlas. Perfecto. ¿Cómo podríamos pensar en aplicar inteligencia artificial en los trabajos? ¿Es algo posible, factible desde lo que hoy conocemos? Algo han mencionado de ChatGPT y Microsoft. Bueno, ahí la pregunta es en qué trabajo en especial. Si estamos hablando de un trabajo físico, no hay manera de utilizar ChatGPT. No conocemos una manera muy útil de usar ChatGPT para eso. Si estás trabajando en comunicación, yo te diría, revisá, hacé como yo. Esta presentación no la revisé con ChatGPT, excepto la parte que puse explícitamente que lo era. Si estás trabajando en comunicación, podés hoy revisar tus textos como esos y hacer los ajustes que te parece. Estamos hablando hoy de esto que nació hace poquito, muy poquito. Entonces, hay mucho de lo que me están preguntando que está muy bueno y que la respuesta es, estamos explorándolo. Me parece que podemos ir terminando, Sol. Sí, Eh, ya les están dije todos que todos los que dejaron las preguntas se los vamos a responder vía mail. Perfecto, estupendo. Reitero mi invitación. Dentro de 15 días nos vemos, vamos a estar hablando más precisamente sobre temas de negocios, de cómo esto impacta en distintas industrias y los casos y cómo impacta en el trabajo de las personas. Y 15 días después nos vamos a ver para hablar con un abogado sobre cómo podemos hacer negocios con esto sin caer en los riesgos legales más obvios del enfoque, que ahí siempre es la parte legal es un habilitador, no es un bloqueante. Y después nos vamos a ver, yo voy a estar en Santiago de Chile, con algunos nos vamos a ver en vivo y con los demás nos veremos por internet para hacer un cierre de este primer ciclo o este ciclo 2023 de Data and AI. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sol. Gracias, Juan, los esperamos.